Psicoflix, episodio 323. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 323, en el que vamos a hablar del permiso de cerrar una consulta de psicología. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy estoy muy contento, muy motivado con el tema que traemos y también, bueno, pues que empieza el año. Tengo la sensación de que estos meses son como intensos siempre a nivel de trabajo, pero tenemos un webinar muy interesante con Luis de Amores, 26 de enero, 7:30. Hemos cambiado el sistema de nuestras notas y estoy un poco perdido, pero ya sabéis, vais a psicoflix.com, os suscribís y el mismo día mandaremos el enlace para que os conectéis. Si no podéis asistir ese día, pues la clase queda grabada hasta el 2 de febrero, si no recuerdo mal. Bueno, muy guay, hablar de metáforas es siempre muy interesante y hacerlo desde la teoría de los marcos relacionales con Luis de Amores todavía lo será más. Hoy tenemos un melonaco por aquí, tenemos un episodio al que, bueno, le tenía muchas ganas simbólicamente, quiero decir, hablar de esto es algo que siempre había querido de alguna forma, hacerlo con la persona que tenemos por aquí, todavía es mejor. ¿Quién viene hoy a divertirse a Psicoflix? Pues hoy nos acompaña con mucha ilusión Paula Cabal, que es psicóloga, docente y supervisora, experta en psicoterapia integrada de los trastornos de la personalidad y en neuropsicología clínica. Dirige la escuela para terapeutas El Faro y junto a nuestra querida Gemma García, a la que le mandamos un besillo, pues codirige Un Lugar Seguro. Bienvenida, Paula. Bienvenida. Hola, un placer estar aquí en esta que es mi casa una vez más. Hablando de este tema que, bueno, creo que es muy importante, ¿no? Darle voz, como decís, que seguramente traiga mucha emoción también, pero que me siento en las mejores manos para poder compartir esto hoy con vosotros. Paula, normalmente hago esta pregunta de cómo es tu día a día, pero estás en plena transición. Tu día a día, espero, no sea representativo de lo que viene a lo largo del año, pero fíjate, se me ocurre otra pregunta diferente. ¿Qué se mantiene en tu día a día a pesar de haber habido tanto cambio? Pues mira, efectivamente espero que mi día a día no sea nada Me representativo de lo imagino. que viene, porque ahora mismo mi día es bastante intenso y bastante complicado. Así que creo que lo más importante ahora y mi mantra cada día es un día cada vez Ujú. y otro día, y no sé qué me va a deparar el día, pero sé que voy a cuidarme todo lo que pueda. Y creo que eso es lo que se mantiene, lo que estoy poniendo mucho esfuerzo en mantener, ¿no? Porque sabemos que cuando las cosas son más difíciles es, bueno, pues cuando más importante es que eso esté presente, que nos cuidemos. Entonces eso es lo que se mantiene. Eso y la coherencia, diría. O sea, al final cuando estoy atravesando un momento como este, con todo lo que implica, ¿no? Y tomando decisiones tan difíciles, son cosas que nacen de una, bueno, pues de una honestidad y una coherencia interna aplastante e ineludible, y eso se mantiene y espero que se siga manteniendo. El otro día hablando con mis amigas les decía que siento un poco que me estoy muriendo, ¿no? Hay momentos muy difíciles en los que uno dice, ay, parece que me esté muriendo, y tiene todo el sentido porque, bueno, hay que morir para poder renacer, ¿no? Y crear nuevas versiones de uno. Entonces me digo mucho también esto, que esta muerte no sea la última ni este renacer tampoco, aunque sea doloroso, porque al final creo que ese tipo de transformaciones, ¿no? Si son desde esa coherencia y desde esa escucha interna, al final son salud y tienen todo el sentido, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que vengas aquí a compartirlo con nosotros. Muchas gracias también por la valentía y la apertura de hacerlo, que es un tema delicado, no es fácil. Lo comentábamos antes fuera de micro, ¿no? No hemos visto todavía, buscando para la entrevista, ninguna persona que hable de qué conlleva un cierre de una consulta psicológica, ¿no? Y muchas gracias por hacerlo aquí. Nosotros nos conocimos, ¿no? Como hace 6 años, en ese primer episodio en la pandemia, y 6 desde años ya. entonces, 6 años.
fue mayo creo que fue de 2020, que era el 10º aniversario, ¿no? De tu consulta en aquel momento y lo recuerdo, ¿no? Como ese post, me acuerdo de cómo fue esa celebración y pensaba, ¿no? Cómo ha ido cambiando tu rol en estos 6 años y en estos últimos 16 años de terapia, de trabajo, ¿no? De psicóloga a líder de equipo, a supervisora, a docentes, ha hecho infinitud de cosas, ¿no? Tu piel ha ido como mudando, ha ido transitando distintas formas, ¿no? En la que uno ejerce como terapeuta. Y al hilo de la pregunta de Darío, ¿no? ¿Qué se ha mantenido de esa Paula que salió de la carrera, que sigue presente, ¿no? Aunque todo el resto haya cambiado. ¡Wow! Es una pregunta complicada. Pues fíjate, creo que precisamente lo que estábamos hablando fuera de cámaras, ¿no? Al final, el corazón y la esencia más pura, pero con el permiso de poder mostrarla más. Bueno, para los que no nos están escuchando, justamente hablábamos esto, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo y bueno, dentro de estos mudajes de piel y de estas transformaciones que como decíamos son necesarias, porque al final la vida es impermanencia y aunque nosotros nos empeñamos en aferrarnos mucho a las cosas, ¿no? Sobre todo y en las cosas que funcionan y que nos dan estabilidad, como puede ser un trabajo, pero sabemos que la vida cambia, nosotros cambiamos, nuestras necesidades cambian y si no somos capaces de hacer los ajustes necesarios para moldarnos a eso, pues lo que va a aparecer es el síntoma, ¿no? Y esto es algo muy, muy peligroso y muy poco sano. Entonces, fíjate, lo que siento es que lo que he ido es quitándome capas y que la esencia y el corazón está cada vez más presente, tengo más permiso para mostrarlo. Hablábamos justo ahora de pues, cosas como mi newsletter, ¿no? Y yo decía, pues hace unos años seguramente escribiría desde un rigor absoluto, referenciando un montón de autores, muy desde la teoría y al final ese rigor también está porque la experiencia y el conocimiento está ahí, incluso, bueno, pues multiplicado, ¿no? Con el paso del tiempo, pero cada vez siento que necesito menos mostrar esa parte y que la esencia o el corazón está un poquito más presente. Entonces diría que eso es lo que se mantiene, ¿no? Sobre todo. Mm. Hay veces en las que la coherencia se puede encontrar con esos microajustes, ¿no? En una newsletter, por ejemplo, puedes ir adaptando tu lenguaje casi cada semana, cada día en el que vas escribiendo, pero cambiar por completo, digamos, todo tu trabajo con equipo y tal, requiere de no microajustes, sino ajustes enormes. Grandes. Darte cuenta de esos pequeños síntomas, de esas pequeñas señales al principio de, uy, por aquí es un duelo. Yo creo que esto define un duelo. Entonces en algún momento uno se da cuenta de que eso, que hasta ese momento le había hecho feliz, ya no está funcionando, no le hace sentir coherente. ¿Qué señales recuerdas de todo esto? Pues mira, como dices, fíjate, es un duelo enorme porque es un cambio de identidad profesional, ¿no? Muy, muy, muy grande y que requiere, bueno, pues de ser muy honesto contigo mismo. Las señales al final, como siempre, están ahí en el cuerpo. Sabemos que el cuerpo susurra, si no prestamos mucha atención ya nos habla y si seguimos empeñados en desoírlo nos grita, ¿no? Y las señales tenían mucho que ver con esto, con sentirme pues desconectada del proyecto, más desmotivada. Yo que siempre tuve muchas ganas de crear, de innovar, de hacer cosas, pues cada vez me apetecía menos, estaba menos creativa, tenía pocas ganas de estar allí, de pasar tiempo allí, de pasar tiempo con el equipo. Yo siempre disfruté mucho de pasar tiempo con mi equipo, fomentaba esos momentos también pues, fuera del trabajo, ¿no? Y poder tomar algo después del trabajo, comíamos juntos muchas veces allí, cada vez yo notaba que me costaba más pasar tiempo allí, ¿no? Había veces, a mí me gusta mucho llegar con tiempo a la consulta, no llegar ahí con 5 o 10 minutos antes que el paciente. Y como siempre llegaba con tiempo, había veces que yo notaba que llegaba al portal y necesitaba darme un paseíto más, ¿no? Y me daba una vuelta a la manzana, un paseo por un parque que tenemos allí cerca de la consulta, como retrasando el momento de subir, ¿no? Como que mi cuerpo me decía claramente que no era por ahí. Y al final, bueno, claro, han sido 16 años, es mucho tiempo. Yo no soy la misma persona, no soy la misma terapeuta, mi mundo interno está configurado de una forma diferente, mi vida es muy diferente, ¿no? Ha cambiado, yo he tenido un hijo, he pasado por cambios vitales importantes, todas tus necesidades cambian también y la forma de estar en el proyecto cambia y
Y después de 16 años también ha pasado mucha gente por allí, ¿no? Entonces, yo siento un poco que es un proyecto que ha volado y que ya no es tan mío, que ya no me representa tanto, que ya, bueno, como que ya no es mi lugar, ¿no? Yo lo que sentía es que ya no era mi lugar. Y al final son estructuras que tienen mucho coste sostener, ¿no? Mucho coste de todo tipo, energético, emocional, económico. Entonces, sí, hay mucha motivación, es un sacrificio o un esfuerzo que puedes hacer, pero cuando ya esa motivación no está presente, ya deja de tener sentido y el precio que pagas es muy alto, ¿no? Luego hay una cosa muy, bueno, porque sí que a mí me gustaría decir, dentro de que se entiende esto, desde fuera se ve como un cierre, ¿no? De una empresa, de una clínica de psicología. Al final con lo que yo conecté fue con la necesidad o el deseo de vivir más liviana, más ligera, más libre, con menos carga. Y la decisión, digamos, principal tiene mucho que ver con no sostener una estructura de esas características, ¿no? Al final yo tenía un equipo de 6 personas contratadas, lo cual requiere una implicación, ¿no? y un esfuerzo muy alto. Y la decisión tuvo que ver con esto principalmente. Lo que pasa es que una vez que continuar con mi camino en solitario, digamos, ¿no? Más ligera, más libre. Lo que pasa es que mantener un local enorme para mí sola no tenía mucho sentido, con lo cual, bueno, pues se da un cambio completo, ¿no? A nivel también físico, pero la decisión tiene que ver con esto sobre todo. Y fíjate que hablando de señales, hay una cosa muy curiosa que a mí me pasó, que con esto que hablamos del cuerpo, ¿no? Em, Sabéis que yo, porque Jay y yo lo hemos comentado, yo tuve una época que sufría mucho de afonías. Mm, Nuestro trabajo, quedarte afónica, ya sabemos que es una sí. condición importante. Yo como terapeuta y docente, cada vez que me quedaba sin voz, pues no había manera, ¿no? Había que parar. Y en aquel momento, bueno, pues en nuestra mente de terapeutas, ¿no? Intentando descifrar qué me decía el cuerpo, y decía, jo, pues esto claramente, si me quedo sin voz no puedo trabajar, el cuerpo me está pidiendo parar, ¿no? Esto es que a lo mejor estoy llevando un ritmo por encima de mis posibilidades, que necesito un descanso, el cuerpo me está pidiendo parar. Y yo, bueno, pues hacía esa interpretación por aquel entonces que me parecía que tenía mucho sentido y lo tenía, y bueno, así como muy simplona, muy evidente. ¿Qué pasa? Que las dos últimas afonías gordas que yo tuve, que me dejaron muchos días sin voz, hasta el punto de que yo tenía que dar unas clases en la Universidad de Oviedo que tuvimos que posponer, que tuvimos que cambiar las fechas del curso y moverle las fechas a todos los alumnos, que aquello yo lo pasé fatal, pero era lo que había porque no tenía voz. Pues las dos últimas afonías, que fueron las más gordas, coincidieron con las dos últimas contrataciones de personas al equipo. Mm, Entonces, yo estaba interpretando esto de que necesitaba parar, pero mi cuerpo claramente ya me estaba diciendo que aquel no era el camino. Esto es lo que David Walling llama lo sabido impensado, ¿no? Esto que de alguna forma tú sabes, pero todavía no puedes pensar, no puedes darle sentido, no, porque no puedes sostenerlo. Es una verdad que no puedes enfrentar, que no puedes, porque te enfrenta a decisiones que no estás preparada para tomar, ¿no? Porque una cosa es tener miedo, que es totalmente natural, y otra cosa son las resistencias que te impiden todavía ponerte frente a esa realidad. Y ahora, viéndolo con distancia, esto que decía Steve Jobs, ¿no? De que los puntos solo se pueden unir hacia atrás, pues claro, ahora mirando hacia atrás digo, es que claro, mi cuerpo lo que me estaba diciendo es que este no era el camino, para nada, para mm. nada. Entonces, si me permites, sigo, porque creo que hay cosas aquí como interesantes también, que es el darte cuenta de esto y empezar a notar, bueno, pues esta llamada interna que no es nada fácil y que efectivamente aparecen muchas dudas, muchos miedos, son decisiones complejas, decisiones de proceso, ¿no? Como sabemos, que no se toman de un día para otro. Y entonces yo empecé a sentir esta llamada, y otra cosa es el por qué ahora, ¿no? Porque una cosa es por qué cerramos o para qué cerramos, y otra cosa es por qué ahora. Entonces yo empecé a sentir esta llamada y pensé que es algo, bueno, pues que llegaría. Oye, pues dentro de aceptar esto que decíamos antes, ¿no? De que la vida es cambio, de que lo natural es que no estemos haciendo lo mismo, por mucho que a nivel social nos hayan vendido que sí, ¿no? Que hacemos una cosa, nos dedicamos a una profesión, o nos compramos un piso o nos casamos o tal, y todo es para toda la vida, pero la realidad es que, bueno, la vida es cambio y vamos a vivir muchas transformaciones, y ojalá, como decíamos antes,
podamos darnos el permiso de vivirlas, ¿no? Y tener la valentía porque, bueno, eso nos ayudará mucho a tener vidas que tengan sentido para nosotros y a sentirnos pues, más felices en ellas. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, pues esto va a llegar, pues vamos a ir un poco estratégicamente preparándonos para esto, ¿no? Para que no sea una cosa demasiado compleja, para que todo el mundo se quede, bueno, pues bien situado, bueno, para que yo pueda seguir trabajando y viviendo de mi trabajo. Y entonces yo empecé a tomar algunas decisiones estratégicas, porque claro, como sabéis, yo tengo otras empresas que ya mencioné antes y yo tengo la escuela El Faro, donde hacemos formación para terapeutas, tengo un lugar seguro con Gema, que es un espacio, bueno, pues pensado por y para terapeutas, donde trabajamos psicoterapia personal, supervisión, formación y mucho autocuidado del terapeuta, ¿no? Para que estas profesiones sean rentables y sostenibles sobre todo. Pero ¿qué pasaba? Que claro, la clínica era algo tan grande que ocupaba prácticamente todo el tiempo de mi agenda, toda mi energía, todo mi presupuesto y los otros proyectos que eran una maravilla y que son una maravilla, pues recibían muy poquito amor y muy poquito de todo porque no había espacio, ¿no? Entonces empecé a intentar darles un poquito más de espacio, diferenciar más los proyectos. Como sabéis, la escuela y la clínica estaban un poco mezcladas, todo estaba en la misma página web, pues las fui separando. Bueno, fui dando pasitos un poco, pero pensando que esto sería algo que llegaría con los años, ¿no? Como, bueno, esto todavía tiene recorrido porque realmente Clínica Cabal es un proyecto que funciona, que es rentable, que es muy reconocido por los compañeros, por los pacientes. O sea, estábamos en estos momentos, nosotros estábamos rechazando, un poco según las cifras que yo tengo, un 70% de trabajo que nos llegaba, ojo. Quiero decir que era una empresa que estaba funcionando perfectamente. De hecho, podría crecer, lo que pasa es que yo tenía claro que no era ese que no era ese mi camino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces, dice mi psicólogo una cosa preciosa, que es que la vida solo nos da regalos, solo que algunos son muy difíciles de abrir. Entonces, bueno, pues fueron pasando cosas, que fueron cosas complicadas, incómodas, pero que te van poniendo en el camino irremediablemente. Yo a finales de 2014 me divorcié, eso fue un duelo personal muy importante, que efectivamente me hizo, bueno, pues me generó un cambio de vida muy potente, tuve que construir o empezar a construir una vida nueva muy diferente que hizo que yo no pudiera estar en el trabajo ni quisiera estar en el trabajo de la misma manera, que yo no pudiera estar colocada como líder de la misma manera, que me enfrentó a ver algunas incoherencias entre la vida que yo necesitaba tener y la vida que estaba teniendo, ¿no? Y cómo me relacionaba con el trabajo. Bueno, pues esto fue un espejo importante, ¿no? Cuando se dan movimientos grandes en nuestra vida, ineludiblemente generan otros movimientos. Esto sabemos cómo funciona. Y luego pues pasaron otras cosas. Pues una compañera decidió dejar el equipo y yo ahí supe claramente que este camino empezaba. Que yo no tenía previsto que fuera en ese momento, pero que ese camino empezaba, porque, claro, no era nada coherente ni tenía ningún sentido ni yo quería ni tenía energía para ponerme a empezar un nuevo proceso de selección, buscar a alguien que la sustituyera, o sea, seguir como invirtiendo en algo que yo sabía que iba a tener fecha de caducidad, ¿no? Entonces yo eso lo viví como una rendición lúcida. Dicen en la tradición budista que la rendición es uno de los niveles más altos de sabiduría y yo lo viví así, totalmente, ¿no? Como, bueno, ok, este camino está empezando antes de lo que yo pensaba. Y luego hubo pues otros movimientos, ¿no? Cambios estructurales, pues algunas peticiones, algunas cosas que estaban pasando y que yo sentía que chocaban frontalmente con las necesidades que yo tenía en aquel momento. Entonces entendí que todas esas cosas tan incómodas que estaban pasando eran esos regalos un poquito difíciles de abrir de los que habla mi psicóloga maravillosa, que es la sabiduría en persona, y que me estaban diciendo, ¿no? La vida me estaba diciendo que el momento es ahora. No es cuando tú querías, no es cuando tú tenías planeado, no es cuando tú pensabas, pero es cuando toca, porque así es la vida, ¿no? La vida no es lo que pensamos y no es lo que planeamos. La realidad no nos miente, la realidad es lo que es y no se puede luchar contra ella. Luchar contra la realidad es una batalla perdida. Entonces ahí entendí que este camino empezaba.
¿no? Que todas las señales ya te iban llevando hacia ahí, ¿no? Y pensaba, ahora Paula, en el contexto mercantilizado en el que estamos de la psicología, en el que todo, ¿no? Depende de las métricas y incluso decir que tiene la agenda llena es una cuestión identitaria. Pensaba en qué término, ¿no? Ha cambiado para ti tu definición de éxito profesional en este periodo, ¿no? A la hora de atravesar esto, porque, bueno, tú misma, ¿no? Con Clínica Cabal es una marca muy reconocida, sale entre las conversaciones con compañeros y compañeras. Entonces, soltar eso que ha supuesto, ¿no? También para ti a nivel identitario, como terapeuta, como persona. Pues fíjate, esta es una de las cosas de las que más orgullosa estoy, precisamente, pero porque creo que habla, bueno, pues de las transformaciones internas y personales, ¿no? que vivimos. No hace mucho escribía una newsletter donde hablaba de lo que es el verdadero éxito y contaba la anécdota de cuando en un seminario de máster universitario en el que me presentó Gemma, me presentó como es mi amiga, ¿no? Y yo decía, wow, si a mí me pasa esto hace unos años, estoy 3 noches sin dormir, ¿sabes? Con el currículum que yo tengo, que a mí en vez de presentarme, ¿no? Por mi trayectoria profesional y por todos los títulos que tengo, me presenten como es mi amiga, vamos, me hubiera sido una cosa como muy difícil de digerir, ¿no? Como sentir que, ¿por qué estoy yo aquí? Por mi trayectoria, por mi valor profesional o porque soy la amiga de Gemma y es como, no, es que yo no necesito que me presenten así porque yo ya sé por qué estoy aquí y estoy aquí por lo que tengo que aportar a nivel profesional, ¿no? Pero qué gran éxito que entre compañeros me puedan presentar como es mi amiga, ¿no? Porque creo que es algo valiosísimo y tiene mucho que ver con esto, porque al final el éxito es una construcción súper social, es una construcción que se vive o se percibe hacia afuera. ¿No? Pues eso, tener la agenda llena, ganar mucho dinero, tener un novio muy guapo, bueno, que te vaya bien, ¿no? Un buen coche, un esto, un lo otro, cuando en realidad todo eso son adornos, muchos títulos, son una clínica muy grande, un equipo muy grande, cuando a lo mejor eso te está vaciando por dentro y te está haciendo tremendamente infeliz, ¿no? Porque una cosa no quita la otra. Entonces, yo creo que el éxito es en realidad algo muy íntimo, algo muy íntimo que se tiene que sentir dentro, que se vive dentro y que es muy personal y que la definición de éxito, pues cada uno tiene que encontrar la suya y que posiblemente además, y esto sería lo interesante, va a ir cambiando en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Porque a veces el éxito va a tener que ver mucho, pues sí, puede ser con ganar dinero, pero a veces va a tener que ver con vivir una vida profesional que respire contigo, o tener energía, o tiempo para pasar con los tuyos, o sentirte en paz, dormir tranquilo, no lo sé, ¿no? Eh, Cada uno tenemos que ir encontrando el nuestro, o sea, al final vivir en coherencia con quiénes somos, con lo que necesitamos, mirarnos en el espejo y reconocernos al fin y al cabo. Entonces, creo que esto es importantísimo y esto es una lección que tenemos que aprender como sociedad. O sea, Mm. que en el mundo de la psicología en particular, porque bueno, es una profesión como todas, pero bueno, está quizás especialmente y con el boom que ha habido últimamente de redes sociales y demás, en la que hay mucho ego y que nos lo tenemos que trabajar un montón. Pero no sé, bueno, no sé qué opináis vosotros de esto, que me encantará escucharos, pero creo que es un melonazo el tema de cómo vivimos el éxito. Y yo, por ejemplo, en este proceso de cierre, que fíjate que estoy recibiendo, me está abrumando mucho, porque estoy recibiendo muchísimo cariño, muchísimos mensajes y mucha gente me traslada esto, ¿no? Madre mía, es que cierra Clínica Cabal, pierde un referente, ¿no? Como que yo no tenía conciencia del calado que este proyecto había tenido para tantas personas, porque bueno, hay gente que, yo qué sé, pues pacientes o gente que ha formado parte de esto de algún modo, bueno, pues puedes entenderlo más, pero que un compañero de Granada, ¿no? Te escriba diciendo no he dormido desde que esta noche cuando me he enterado de la noticia, me parecía una cosa como impensable. Y fíjate que es algo maravilloso y me honra un montón, ¿eh? Yo estoy agradecidísima porque la gente valora un montón mi trabajo, confía un montón en mi trabajo, sé que en esta etapa nueva que tengo por delante las cosas van a funcionar pues porque ya está pasando, ¿no? Que la gente quiere trabajar conmigo y valora mucho lo que hago, pero lo que más me llevo
Y lo que de verdad más me enorgullece y más feliz me ha hecho es que me he sentido tremendamente querida. Tremendamente querida. O sea, he sentido que la gente me quiere mucho. Y eso, claro, es valiosísimo porque ya no tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con quién eres. Y hacer las cosas bien a nivel profesional es súper importante y más en una profesión de tanta responsabilidad como la nuestra. Pero al final, jo, que lo que tú eres llegue tanto, ¿no? Y se valore tanto es una cosa preciosa y es una cosa que da mucha tranquilidad porque eso te lo vas a llevar a cualquier transformación profesional que tú hagas, ¿no? Me decía una paciente el día que se despidió del espacio físico de la clínica, una paciente además, bueno, de largo recorrido, eh, que fue una despedida, bueno, pues muy, muy emocionante, ¿no? Porque como decía ella, esta ha sido mi casa durante mucho tiempo, es mi lugar seguro y fue una despedida muy emotiva y me decía, gracias por crear este sitio tan mágico, gracias por crear este lugar con tanta magia, pero vayas a donde vayas, seguirá habiendo magia porque la magia eres tú, ¿no? Y va contigo. Y es un poco esto, que al final y que tiene que ver con lo que me preguntáis al principio, que lo que yo he ido entendiendo con los años es que, por supuesto, la formación es importantísima y vamos, lo que nos queda por aprender, ¿no? Seguiremos formándonos de por vida, supervisando, trabajando en nosotros, pero que esa esencia, esta pregunta clásica de ¿se puede ser buen terapeuta si no se es buena persona? ¿No? Un poco, claro. Hay tanto de nosotros, de lo que somos en lo que ponemos en la profesión, en cómo acompañamos, al final es el cómo hacemos las cosas, ¿no? Y puedes tener unos conocimientos de la leche y muchísima formación, pero si en ese cómo no se pone esa parte, ¿no? Y esa parte no está limpia, y no hay ese trabajo personal, y no hay ese amor por lo que haces, y esa honestidad y esa pureza, pues al final tampoco llega igual. Entonces, para mí eso está siendo un descubrimiento. Estoy ahí yo haciendo mi trabajo también de poder recoger todo ese afecto positivo, porque también es maravilloso, pero también es muy abrumador. Pero fíjate que es una de las cosas que me parecen más valiosas. No sé si en algún momento has recibido algún mensaje de, venga, que tú puedes remontar esto, o cómo vas a deshacerte de esta clínica tan grande. Mensajes que quieren animarte, pero que en realidad te están haciendo sentir invalidada, ¿no? Sí. Por lo que estás viviendo. Que eso es muy típico y que quiero decir que con toda la buena intención se puede hacer, pero luego uno puede digerirlo peor. Claro. Pues mira, por parte de compañeros, no, la verdad es que por parte de compañeros estoy recibiendo mucho cariño y estoy recibiendo casi lo contrario, ¿no? Mucho el mensaje de gracias por darnos este permiso, ¿no? El otro día me decía una compañera, si Paula Cabal puede cerrar, esto es una tranquilidad, ¿no? Porque pase lo que pase, sé que esto puede pasar, ¿no? Si por el motivo que sea, si no me va bien, si no quiero, si tal. Em, pero claro, hay mucha gente que esto no lo entiende y esto forma parte de los trabajos que tenemos que hacer para darnos permisos como estos, ¿no? Ujú. Eh, Creo que hay una parte de trabajo potentísimo con el ego que hay que hacer porque, bueno, pues lo que decía allí, al final cuando tú construyes algo que está funcionando, que es reconocido, te da mucho valor, te da identidad profesional y te da mucho valor, ¿no? Entonces el soltar eso para irte a hacer otra cosa mucho más simple, mucho más en chiquitito. O sea, yo paso de tener mi clínica grande en el centro de Oviedo con un equipo a trabajar en mi casa y alquilarme un despacho un día a la semana donde mi logo no está por ninguna parte ni falta que me hace. En la puerta pone fulanita de tal que no tiene nada que ver conmigo y yo estoy totalmente en paz con eso porque eso es lo que yo quiero y necesito ahora, porque es como yo quiero vivir, tranquila y simple. Pero claro, esto no todo el mundo lo entiende y hay un trabajo que hacer muy potente con el ego para poder hacer esto y para poder hacer, bueno, pues un cambio de identidad profesional así. Y luego otra cosa muy importante, bueno, otras dos diría, una tiene que ver con esto que tú dices, Darío, ¿no? Que es el miedo a decepcionar. Al final, sabes que cuando tomas decisiones así, vas a decepcionar a otros. Por ejemplo, a mis padres les ha costado mucho entender esto Ujú. pues desde su preocupación como padres, como es normal, ¿no? Y desde también, bueno, pues otra mentalidad, otra edad de cómo puedes cerrar un negocio que te da tranquilidad económica. Si es que a ti te va bien, a nosotros eso nos tiene tranquilos. ¿Cómo haces esto, no? ¿Por qué lo haces? No lo podemos entender.
no lo podemos entender. Entonces, claro, saber que va a haber gente que no lo entienda, bueno, que hay expectativas de otros que no vas a poder cumplir y que vas a decepcionar, pues también conlleva un trabajo interno importante, pero bueno, yo creo que decepcionarnos a nosotros mismos, o sea, decepcionar a otros es doloroso, pero decepcionarnos a nosotros mismos es devastador a largo plazo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego Ujú. otra cosa, otro permiso, yo creo, ¿no? Que hay que trabajar internamente para poder tomar una decisión así, es el entender que algo vaya bien o que algo se nos dé bien o que hagamos algo bien no implica que tengamos que hacerlo. ¿No? Como os decía antes, yo estuve muchos años en una situación en la que la clínica podría haber crecido muchísimo, yo podría haber seguido contratando gente, etcétera, porque tenía muchísimo más trabajo del que podía asumir, pero tenía claro que yo eso no lo quería hacer. Yo podía, pero no quería. ¿No? Hay una historia que yo cuento mucho que me encanta, que es la de Glenn Wood, el pianista. Es un pianista que era brillante, absolutamente brillante. Empezó a tocar como con 3 4 años, tocaba con una sensibilidad maravillosa y entonces, bueno, pues hizo una carrera súper exitosa con 20 y pico años, llenaba auditorios, bueno, era un exitazo, ¿no? En el mundillo musical. Y con 30 y pocos decidió dejar de tocar. Decidió dejar de tocar en público porque, bueno, pues era una persona muy introvertida, lo pasaba bastante mal poniéndose delante del público, también era muy perfeccionista, entonces cuando no hacía las cosas a la altura de lo que para él era lo adecuado, sufría mucho y decidió retirarse de los escenarios, en la cresta de la ola, ¿no? En un pico de su carrera máximo con un éxito abrumador. Y entonces cuando se retiró en una rueda de prensa, un periodista le preguntó que, bueno, pues esto, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que hayas tomado esta decisión? ¿Por qué te retiras cuando tienes tantísimo éxito? Y él respondió, que puedas hacer algo no significa que tengas que hacerlo. Y al final a mí esto me parece una frase poderosísima, uno de los mayores permisos que nos podemos dar, porque muchas veces confundimos el talento con el destino. Y, y- y a veces que algo se nos dé bien no significa que nos haga bien. Y esto también tiene mucho que ver con el éxito, ¿no? Poder hacernos esta pregunta de, vale, esto lo hago bien o esto me va bien, pero ¿me hace bien? Ujú. Entonces creo que estos son como cosas importantes, ¿no? Que hay que... Bueno, no sé si te he respondido, Sí, tío, sí, es porque que además me gusta mucho, me gusta muchísimo esto que estás diciendo, Paula, porque es tal cual el discurso que yo mantengo con muchos clientes y clientes. Yo trabajo con muchos emprendedores, gente que crea contenido, gente que puedes etiquetar como influencer y justamente esa regla no regla es la que intentamos trabajar. Porque y hay una persona que me puso un ejemplo, una metáfora muy graciosa, que esto, pero llevado a lo terrenal, que era Messi en una charcutería, creo que era. Como sabiendo que eres Messi, que yo de fútbol entiendo cero, pero bueno, a Messi Yo lo tampoco, conozco. pero Messi sé quién es, ¿eh? Ese Messi sé quién es. Exacto, y sabes que eres Messi, pero decides quedarte en un trabajo más simple porque sabes que eso te hace sentir más coherente. Y bueno, es una lección que yo creo que hoy en día, justo por la mercantilización que vivimos, es difícil de aprender todo esto. Y fíjate, voy a añadir una cosa, porque me parece súper importante también, ¿eh? Y esto un poco para la gente, pero de paso nos lo recordamos a nosotros mismos que todos lo necesitamos. Que decía yo, vale, preguntarnos, ¿se me da bien esto, pero me hace bien? Y yo añadiría, ¿hoy o ahora? ¿Me hace bien hoy? ¿Me hace bien ahora? Dentro de también darnos este permiso de no solo cambiar, sino entender que va a haber cambio permanentemente y que hoy necesito estar en la charcutería aunque sea Messi, pero a lo mejor dentro de 2 años quiero volver a los campos o hacer otra cosa, ¿no? Pero que esto es como súper importante, que al final estemos muy conectados con nosotros, con nuestro deseo, con nuestras necesidades, preguntándonos, o sea, al final que haya mucha escucha requiere hacerse preguntas muy incómodas todo el rato y darse respuestas muy honestas. Y luego ya está el punto de saltar, ¿no? Y de tener la valentía de hacer esos cambios para vivir en coherencia con eso. Pero claro, son procesos enormes porque desde que te puedes hacer la pregunta, pasando porque te puedas dar la respuesta honesta para después poder hacer los cambios, claro, estamos hablando de procesos muy profundos y que a veces llevan mucho tiempo.
Claro, ¿no? Y en todo esto surgen miedos, como mencionabas antes, surgen preocupaciones, ¿no? Y quiero hacerte como una doble pregunta, ¿no? En relación a esto, ¿no? ¿Qué te preocupaba más antes del cierre? ¿Y qué fue lo que luego en la práctica te supuso mayor dificultad a la hora de hacerlo? ¿Y cómo fue el proceso de comunicación del cierre? ¿Cómo hiciste y diseñaste todo ese proceso? A ver, a ver cómo te respondo esto. Bueno, con a pecho descubierto. Pues mira, miedos tenía todos los del mundo. Mucho pues tenía que ver con todo lo que hemos hablado, pues preocupaciones también económicas, logísticas, me preocupaba mucho mi equipo, em, me preocupaba desgastarme mucho en el proceso. Bueno, pues los miedos yo creo que los naturales. ¿Cómo los enfrenté? Aceptando que no sabía nada, pero que confiaba en todo, que lo que fuera pasando sería lo que tenía que pasar. Entonces, mm, lo que yo me decía, o sea, al final es, yo no sé, porque además es una cosa tan nueva que nunca has hecho, tan diferente, que no sabes cómo van a ser las cosas. Entonces yo decía, bueno, yo no sé, pero me permito no saber. Y me quedo en el no saber porque en este no saber se esconde algo para mí en algún momento del proceso. Entonces, cuando yo tomé la decisión eh, y se lo comuniqué al equipo, bueno, fue durísimo, yo estaba nerviosísima en aquella reunión, os podéis imaginar. Y fíjate, yo iba muy preocupada y fue una reunión súper bonita al final. También yo, bueno, pues quise prepararla bastante, preparé como mucho el espacio, dejé muchos elementos de regulación a mano de todos, hice una dinámica muy bonita, ¿no? Al fin, bueno, les escribí una carta a todos donde, bueno, pues les planteaba lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, sentía que la carta de despedida era necesaria, sabéis que yo soy mucho de rituales. Y después de poder hablar de ello y demás, cerré la sesión con una dinámica con cartas terapéuticas para un poco, bueno, pues recoger y organizar los sentimientos de todos, ¿no? Y proyectarnos hacia los recursos futuros, entendiendo que eso eran movimientos de crecimiento para todos, o eso podía ser, ¿no? Si le dábamos un buen uso. Entonces hicimos una dinámica muy bonita, fue una reunión pues muy emotiva, como os podéis imaginar. Em, y no sé a dónde quería llegar porque me he quedado ahora. Sí, Me te estoy preguntaba, acordando ¿no? de ese momento, como es como tan emocionante que, bueno, ahí la cuestión es que lo que yo les planteé y la idea que yo tenía inicialmente era traspasar, era Mm. traspasar. Porque como yo sabía que yo quería continuar con mi camino en solitario, me parecía que era lo más cuidadoso con todas las partes, ¿no? El equipo podía conservar su trabajo si así querían, los pacientes podían seguir siendo atendidos por sus terapeutas en el mismo sitio y aquí no ha pasado nada, y yo, pues que era la que tenía el deseo de hacer ese cambio, pues seguía mi camino, pues ya me apañaría, ¿no? Y me buscaría la vida. Entonces empezó un periodo de tratar de traspasar. Pero claro, era un periodo de muchísima incertidumbre para todos, porque esta decisión está tomada, vamos a explorar esta opción, pero no sabemos si se va a dar, si no se va a dar, cuándo se va a dar, con quién, cómo va a ser. Entonces, bueno, fueron varios meses. Esto fue en abril, esta reunión fue en abril. Entonces estuve varios meses en negociaciones con algunas personas, el traspaso no se dio, ya fuera pues porque no cuajó, porque había personas que a mí no me convencían para dejar al equipo y a la empresa en sus manos, ¿no? Porque los planteamientos que tenían, bueno, pues distaban bastante de cómo hacíamos nosotros las cosas normalmente. Entonces, bueno, pues viendo que esta opción no se dio, finalmente pues lo que fui fue cerrando la relación profesional con cada una de las personas de diferentes formas. Pues reuniéndome con cada uno, viendo necesidades de cada uno, intentando llegar a los mejores acuerdos posibles y así se hizo. Sí que llegó la opción del traspaso a ultimísima hora. Así es la vida, amigos, ¿no? Que cuando ya tienes todo organizado y las cartas sobre la mesa, llega eso que llevabas tiempo buscando.
Y bueno, aunque no había nada oficialmente firmado, yo tenía unos acuerdos verbales con las personas de mi equipo ya y decidí por ética, ya me conocéis, que bueno, pues que tenía que seguir adelante con eso a pesar de que había otras opciones sobre la mesa. A día de hoy, creo que no tomé la mejor decisión, siendo honesta, siendo totalmente honesta. También para quien nos escuche, ¿no? Y Ujú. valore a lo mejor hacer un cambio de este tipo. Pero bueno, en ese momento consideré que era lo que tenía que hacer y lo que era lo mejor. Pues lo de siempre, unimos los puntos hacia atrás y no hacia adelante Justo. no se puede saber y ya está. Pero así fue. Y me habías preguntado algo Ujú. más en esto, aparte de Sí, cómo había sido el sobre la proceso. comunicación, ¿no? No solo Mm. tanto con tu equipo, sino también con las personas a las que acompañan, ¿no? Ujú. Claro, ahí quise esperar a tener las cosas bastante atadas, porque lo que no quería era sembrar el pánico. De hecho, uno de los problemas con el traspaso era este, ¿no? Que yo tampoco quería. O sea, era muy difícil buscar un comprador sin anunciar demasiado públicamente que estabas buscando traspasar la empresa, porque lo que no quería era sembrar el pánico entre los pacientes. Entonces ahí también prioricé mucho el cuidado de esto y también creo que fue una cosa que dificultó que se pudiera hacer esa transacción. Entonces, hasta que no tuve claro qué se iba a hacer exactamente, de qué formas, qué terapeutas podían continuar atendiendo a sus pacientes aunque fueran en otros sitios, quienes no, pues no lo quise comunicar. Entonces ahí el problema fue que lo comunicamos con poco margen porque se supieron las cosas pues muy hacia el final, ¿no? Porque cada uno tuvo que ir también tomando sus propias decisiones de hacia dónde caminaba, qué hacía, qué no hacía, si continuaba trabajando, si no. Bueno, entonces eh, eso fue así. La mayoría de la gente lo recibió bien, porque bueno, pues lo de siempre, ¿no? Cuando hablas desde el corazón y con honestidad, pues al final son decisiones que no a todo el mundo le van a gustar porque tienen un impacto también. Es que no podemos ser ingenuos en eso, ¿no? Cuando tú tomas una decisión de este tipo, tiene un impacto en otras personas. Pero en líneas generales la gente lo recibió bien, con comprensión y con aceptación, aunque no fuera el escenario ideal para ellos, claro. Mm. Mm. La verdad que ha tenido que ser muy difícil. También esto justo, ¿no? La posibilidad de haber hecho un traspaso, bueno, más cómodo que ese que has dicho que no te encajaba del todo, sé por lo que significa, sé que eso tiene que haber sido Claro, hubiera complicado. sido para mí, bueno, dentro de que hubiera sido un proceso también, pero claro, Mm, económicamente claro, eh, sí, 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 este cierre tiene unas implicaciones económicas claro. Que la gente a lo mejor potentes no que otro sabe, traspaso no hubiese tenido. sí, Y también logístico, creo que, porque claro, no es lo mismo cerrar una empresa, sí. vaciar un local, etcétera, etcétera, que hacer un Mm, cambio, ¿no? Y que ujú. haya una continuidad. Claro. 100%. Como yo en esto me puedo enredar un montón en la parte burocrática y técnica y tampoco es, quiero yo aburrir a la gente, sí te voy a retomar la pregunta que te he hecho yo sobre qué había sido difícil en tu cabeza que luego no ha resultado tan complicado, que eso me parece interesante porque yo pienso en cerrar algo. Bueno, yo sí cerré una empresa en su momento, también una cooperativa, y bueno, ahí no fue tan difícil en ese caso, no había trabajadoras y tal, éramos solo socios y bueno, pero aún así fue complicado la burocracia y tal, como que te persigue durante más tiempo. Así que cuéntanos, ¿hubo algo que resultara más cómodo de lo que pensabas? Pues fíjate, para mí lo más sorprendente es, o sea, yo pensé que iba a ser muy doloroso para mí. O sea, la parte del duelo, ¿no? Mm, Y obviamente ahí está, ¿no? Y hay que transitarlo. También es verdad que sabéis que yo me meto ahí, esto que decía Greenberg, de que para que la única salida es atravesando y yo ahí estoy atravesando con todo, aunque duela. Y haciendo muchos rituales para despedirme. El viernes pasado estuve allí ya con el centro prácticamente vacío, con una íntima amiga mía haciendo un ritual de despedida precioso. Lloré un montón, le dejé un objeto heredado de la clínica en recuerdo, ¿no? También de que me haya acompañado en todos los momentos buenos y horribles de esta etapa. Pero fíjate, pensaba yo que eso, el soltar, ¿no? El soltar iba a ser lo más difícil,
Pero es que cuando tienes tan claro que ese es tu camino, no es tan difícil. No es tan difícil. Y luego ha habido otras cosas que sí, pues que a lo mejor no me esperaba que fueran a ser para... Pues mire, muchas cosas así a lo mejor prácticas, burocráticas y tal, Sí. bueno, que hay que hacerlas y tampoco es que tengan mayor complicación, pero claro, acaban siendo muy sobrecargantes, generando mucho estrés. Ujú. Entonces, claro, en una situación en la que ya estás sosteniendo muchas cosas, pues todo eso acaba desgastando más, ¿no? Y luego, bueno, pues sorpresas siempre te llevas, Mm. porque a veces crees que, yo qué sé, hay cosas que van a ser sencillas o personas con las que vas a llegar fácilmente a un acuerdo y luego no es así, o al revés. Bueno, siempre te sorprende algo. Ujú. Pero en todas esas sorpresas hay valiosísimas lecciones y aprendizajes. Mm. Pensaba en esto que mencionaba justo al principio del episodio, ¿no? De ese renacer y de ese morir. Y cuando uno muere en una parte de la identidad deja un vacío, ¿no? Un vacío fértil quizás para que desde ahí puedan empezar a crecer otras cosas, ¿no? ¿Qué, qué viene ahora para ti por delante en este tramo? Cuéntanos. Y fíjate, y esa es otra de las cosas que no mencionamos antes, que son muy potentes, muy difíciles y que hay que trabajar mucho dentro de estos permisos, ¿no? Para poder hacer un cambio así, que es tener la capacidad de dejarse caer en ese vacío, que es necesario, que es súper necesario, ¿no? Que a veces, claro, ese vacío es tan abrumador que queremos correr a lo viejo y bueno, no estaba tan mal. O lanzarnos corriendo a algo nuevo, ¿no? Que lo llene. Pero si no habitamos ese vacío que efectivamente es fértil y es lo que va a permitir que algo nuevo crezca, pero que algo nuevo crezca que tenga sentido, porque si no lo vamos a llenar de algo y en cierto tiempo vamos a estar igual que estábamos, pero de otra forma. ¿No? La misma situación, pero bueno, con un color diferente, pero al final internamente se siente igual. Entonces tenemos que dejarnos estar ahí para poder ver cuál es el camino ahora, qué es lo que necesito ahora, qué voy a construir ahora que tenga sentido. Y este vacío a veces es largo porque tienes que hacer el duelo y porque estás muy cansada y muy desgastada después de un proceso así. Yo tengo muchas ideas de lo que quiero hacer, pero yo no me siento ahora con la energía ni con la creatividad para ponerme a trabajar en ellas y sacarlas adelante. Pero sí tengo claro que tienen que ser cosas que tengan mucho que ver con los aprendizajes que he hecho, que me den voz a mí como terapeuta, ¿no? Y con todo lo que yo tengo que aportar, pero que respeten esto que estoy necesitando. Es decir, si yo estoy asumiendo un riesgo tan grande y estoy pasando por un proceso tan complejo de cerrar una empresa que funciona bien, ¿no? Y que me estaba dando dinero, no puede ser, y lo quiero hacer para vivir más libre, más ligera y más liviana, no puede ser que para llegar a fin de mes me ponga a ver 8 pacientes al día. Mm. Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces tengo que encontrar la forma de transmitir y aportar lo que yo tengo para aportar, que creo que es mucho, pero de una forma que respete eso. Entonces, bueno, en la parte de... Yo voy a seguir haciendo lo mismo que hacía, ¿no? Pues terapia, supervisión y docencia, pero es cierto que yo estaba eh, con muchísima demanda de supervisión por parte de compañeros que no estaba pudiendo asumir y que es un trabajo que me gusta mucho. Entonces, pues he sacado grupos de supervisión, que es algo que yo normalmente no hacía, siempre supervisaba a nivel individual, porque ya sabéis que para mí la persona detrás del terapeuta es importantísima y entonces, bueno, pues en esa intimidad siempre puedo trabajar un poco más cómodamente con eso y no acababa de ver yo lo de los grupos, aunque me lo pedían mucho, pero he encontrado la forma porque he creado un grupo de supervisión con raíz, mañana empieza Ah, además sí. Ah, mira. el grupo, sí, que es un formato pues diferente. Al final yo quería hacer algo diferente a la supervisión grupal clásica que tuviera sentido y que cubriera las necesidades que yo veo que tienen las personas que supervisan conmigo, que son, aparte de la supervisión de casos propiamente dicha, el saber llevar un proceso terapéutico de inicio a fin, porque me encuentro mucho, sobre todo con gente así más jovencita, que están súper formados, tienen mucha técnica,
pero luego lo que es la parte de saber cuándo sí, cuándo no, cuándo toca, cuándo esto hay que meterlo, cuándo tal, formular bien el caso, bueno, lo que es el proceso completo de inicio a fin, ¿no? Y no la técnica aislada, ahí se perdían un poco más. Entonces, tiene que ver con esto y tiene que ver mucho con el trabajo personal nuestro como terapeutas, o sea, con las propias raíces nuestras como personas y como terapeutas para poder estar en el caso como necesitamos y como necesita el paciente, pero sin que eso suponga una carga para nosotros, ¿no? Esto que digo yo siempre de que hacerse cargo no es lo mismo que cargar, y los terapeutas, bueno, pues por esto, como no estamos en esta profesión por casualidad y tendemos mucho a querer cuidar y salvar y demás, pues acabamos con la intención de hacernos cargo, acabamos cargando más de lo que toca y muchas veces pues dañándonos o quemándonos en el proceso. Entonces es un grupo de supervisión que integra todas esas cosas, ¿no? Es un grupo con un número de sesiones cerradas donde vemos cosas muy concretas, muy puntuales y muy importantes del proceso desde inicio a fin. Pues mañana en la primera sesión empezamos con el encuadre, por ejemplo, ¿no? Y vemos un poquito de parte teórica, ¿no?, que vamos a compartir, una parte de trabajo personal del terapeuta relacionado con esto y luego ya supervisión de casos también relacionado con el tema de esa sesión. Y otra cosa que va a venir, espero pronto, pero que ya os digo que ahora mismo estoy habitando ese vacío con toda la piel y el tiempo que necesite, así será. Pero llevo mucho tiempo también, yo hago asesorías, pues como Darío, ¿no? A compañeros que tienen centros, que lideran equipos y que me piden mucha ayuda con esto, ¿no? Como, bueno, pues para pasar del modo supervivencia a liderar en calma tu proyecto, ¿no? Y que al final no acabe perdiendo el sentido, porque esto nos pasa un montón a los psicólogos, que creamos un proyecto, una empresa, un centro de psicoterapia con muchísima ilusión, con muchísima vocación, con muchas ganas de ayudar, de hacer las cosas diferentes, y luego llega un momento que estamos totalmente desconectados, desilusionados, apagados, ¿no? Es algo que nos va apagando poco a poco por el cómo, ¿no? Por el cómo podemos gestionarlo. Entonces, pues como me pasa lo mismo, que no puedo ayudar a toda la gente que me lo pide y que me gustaría, pues también sacaré unos grupos en los que trabajaremos esto, ¿no? El cómo construir esos negocios que estén totalmente alineados y que sean coherentes con las personas que somos, con las terapeutas que somos, que den espacio a todas esas partes, a la terapeuta, a la líder, a la empresaria y a la persona, que no se puede perder por el camino, ¿no? Y que nos ayude, pues eso, a que nuestros negocios sean sostenibles en el tiempo y nos hagan felices y no nos apaguen. Qué maravilla. Paula, para terminar, y ya te dejamos, que sé que hay mucha gente que habrá escuchado este episodio y estarán con el deseo de montar un equipo, a punto de montar un equipo o justamente con un equipo montado. ¿Qué le dirías a todas esas personas que ahora mismo están escuchando este episodio? Sé que es mucha responsabilidad y fíjate, no es un no lo hagas o hazlo, sino, bueno. Cada uno tiene que encontrar su camino y cada uno tiene que aprender de su camino, ¿no? Al final esto, pues que se trabaje mucho. Mira, fíjate, uno de los errores que yo creo que cometí fue no formarme antes en liderazgo y en empresa, ¿no? Porque los psicólogos lideramos mucho desde el corazón y poniendo mucho en el centro a las personas, y eso está fenomenal, pero es un riesgo muy grande. Hay que encontrar el equilibrio entre todos. O sea, las necesidades de las personas no pueden estar por delante de las de la empresa o de las nuestras propias como líderes, porque si no, al final eso se transmite. O sea, igual que como psicólogos, si no nos cuidamos nosotros, no vamos a poder cuidar bien de nuestros pacientes. Un líder que pierde el sentido, la dirección, hace que todo el equipo pierda el norte, ¿no? Y el proyecto no se sostiene tampoco a largo plazo. Entonces creo que esa es una parte importante, el tener eso muy en mente, formarse en eso. Y luego, fíjate, una cosa que yo aprendí y que les diría, porque yo creo que esto es un aprendizaje muy importante también. Yo, bueno, vosotros que es que estaría horas hablando de este tema. Se hace una segunda parte, no hay problema. Pero es que hay tanto tan interesante, pero bueno, resumo. A mí me habréis escuchado 1000 veces hablar, y la gente que me sigue me escucha, y mucha gente usa este término porque yo lo usaba, hablar de familia profesional, ¿no? Cuando yo
Cuando llegaba alguien nuevo al equipo, yo le abría las puertas de mi casa, de mi corazón, y yo hablaba de familia profesional, ¿no? Y lideraba mucho desde aquí, desde el sistema de apego. Y entendí, porque claro, esto también lo hacemos a veces como terapeutas, pero no siempre activar el sistema de apego es lo que el paciente necesita, ¿no? Que activemos el sistema de cuidados. Porque claro, cuidar no es sobreproteger. Cuidar no es descuidarme yo, cuidar no es la ausencia de límites, esto como en la crianza. Entonces, desde el sistema de apego muchas veces acabamos siendo mamás de nuestro equipo, terapeutas de nuestro equipo, y lo que tenemos que entender es que lo que hay que activar es el sistema de conexión social. Igual que como terapeutas activamos al adulto interno de nuestros pacientes, ¿no? Pues aquí igual tenemos que activar el sistema de colaboración social. Somos adultos con objetivos comunes, todos tenemos que poner en esta ecuación para que las cosas funcionen y tenemos que intentar colocarnos un poquito más desde aquí, y un poquito más desde aquí implica también a veces ser firmes y respetuosas con los encuadres, con los límites, con los sistemas, con los procesos, a veces despedir, que es una cosa tremendamente incómoda, pero tenemos que aprender que esto también es necesario cuando lideramos un equipo, y son cosas que nos cuestan mucho y son cosas que yo no les diría que monten o no monten equipo, pero sí que si lo hacen, tengan estas cosas muy en cuenta y las trabajen mucho, porque les van a ahorrar muchos problemas. Y que intenten buscar ese equilibrio entre todas las partes, ¿no? Porque todo tiene que funcionar. Cuánta sabiduría en este episodio. Seguramente muchas personas que nos estén escuchando pues les resonará mucho de lo que estás compartiendo hoy aquí, Paula. Y estamos llegando casi al final del episodio. Siempre nos gusta dejar estos últimos minutitos finales para que nos puedas contar dónde van a encontrar todo lo que vas a seguir haciendo y vas a seguir construyendo, dónde pueden localizarte y dónde pueden saber más sobre ti. Pues me encontrarán en redes sociales, en @soypaulacabal, también en Un Lugar Seguro y en El Faro, bueno, no sé cómo se llama el Instagram de la escuela, El Faro Formación me parece, Lo no sé estaba muy mirando bien, antes. pero bueno, Sí. con Soy Paula Cabal ya me encuentran en todos los demás proyectos y en mi web soypaulacabal.com. Y bueno, por supuesto en la newsletter, en la newsletter, si se suscriben les iré contando. Además ahí, bueno, escribo con mucha honestidad y con mucho corazón y hablo mucho de este tipo de procesos que estoy transitando y creo que es algo que resuena mucho en los compañeros que me leen. Así que en todos esos sitios me pueden encontrar, me pueden contactar cuando quieran y encantadísima de que lo hagan. Bienvenidos todos los que lleguen nuevos, claro. Dejaremos todos los enlaces en las notas de este programa para que lo tengan todo a mano y te puedan escribir, y agradecer también por este episodio que seguro que es muy terapéutico para muchos y muchas. Y muchas gracias a ti también pues, por abrir este espacio y por estar aquí con nosotros, abriendo tu corazón. Muchas gracias, Un Paula. placer siempre, chicos. Las gracias os las quiero dar yo a vosotros por invitarme y por acompañarme en este momento tan importante con tanto cariño, porque estamos aquí y la gente nos está escuchando, pero bueno, Jay y yo hemos intercambiado muchos mensajes sobre esto y me ha acompañado con muchísimo cariño. Darío, sé que tú también estás ahí, siempre me llega bueno, siempre es un placer venir aquí, así que gracias por estar y por cómo acompañáis con tanto amor. Muchas gracias. Gracias, Paula. Y muchas gracias también a todas las personas que nos estáis escuchando. Si os ha gustado, recordad suscribiros, porque la semana que viene estará por aquí Mercedes y Facundo desde Argentina, que hablarán de DBT en adolescentes, que también es un temazo muy interesante. Así que nada, nosotros nos veremos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.